Nunca pensé que mi trabajo de limpieza nocturna en una central de autobuses pudiera darme tanto de qué hablar. No era un empleo glamuroso, pero me servía para mantenerme a flote en una época difícil. La mayoría de las personas que trabajan de noche suelen decir que lo peor es el cansancio, pero en mi caso fue otra cosa lo que me marcó. Lo que viví en esas madrugadas en la central de autobuses de la ciudad de Torreón no se me ha borrado jamás. Acepté el empleo gracias a un conocido que ya trabajaba en la administración. Mi turno empezaba a las 11 de la noche y terminaba a las 6 de la mañana. Me encargaba de barrer los andenes, limpiar los baños y mantener la sala de espera lo más ordenada posible. Al principio lo vi como algo sencillo. Mientras más temprano terminara mis labores, más tiempo tendría para descansar o leer en el pequeño cuarto que nos asignaban a los trabajadores de mantenimiento. Sin embargo, pronto descubrí que la central tenía otra vida durante las madrugadas. Las primeras noches noté pequeños detalles que me parecieron extraños. Por ejemplo, cuando terminaba de trapear los baños, encontraba huellas frescas poco después de haber cerrado las puertas. A veces veía en los monitores de seguridad a personas sentadas en la sala de espera, pero al salir a revisar el lugar estaba completamente vacío. No le di demasiada importancia al principio, pensando que se trataba de errores de las cámaras o simplemente de mi cansancio. La central era un lugar grande, con más de 15 andenes y varias salas de espera. En el día siempre estaba llena de gente, familias viajando hacia la capital, estudiantes con mochilas, vendedores ambulantes. Pero de noche se vaciaba de golpe, como si todo lo vivo se retirara apenas caía el sol. Solo quedaban algunos vigilantes, 2 o 3 choferes que descansaban entre viajes y yo, con mi escoba y mi cubeta. Esa soledad tan marcada me hizo prestar atención a sonidos que en otro momento habrían pasado desapercibidos. Comencé a escuchar murmullos entre los pasillos vacíos. No eran voces claras, más bien susurros que parecían mezclarse con el ruido del viento que entraba por las puertas automáticas. A veces sonaban como discusiones lejanas, otras como un llanto ahogado. Recuerdo una ocasión en la que, al pasar frente a la taquilla cerrada, juraría haber escuchado a alguien pidiendo un boleto a Monterrey. Me detuve, acerqué el oído, pero del otro lado solo encontré silencio absoluto. Con el tiempo empecé a notar un patrón. Las cosas más raras ocurrían cerca de la medianoche y casi siempre en los mismos lugares, el andén número 7 y la sala de espera secundaria, la que pocas personas usaban porque estaba al final del pasillo. Ese rincón, iluminado por lámparas viejas que parpadeaban a menudo, me daba una sensación de abandono mayor que el resto del edificio. Cuando entraba allí, el aire parecía más frío, y tenía la impresión de que no estaba solo, aunque no hubiera nadie. Un guardia de seguridad con el que solía coincidir, un hombre mayor llamado Ramírez, me advirtió un día que no pasara demasiado tiempo en ese sector. Me dijo en tono seco que varios compañeros habían renunciado tras tener experiencias incómodas allí. No quiso darme detalles, solo repitió que me mantuviera ocupado y no prestara demasiada atención a lo que pudiera escuchar o ver. Su consejo, lejos de tranquilizarme, aumentó mi curiosidad. En una de esas noches, alrededor de la 1 de la mañana, terminé de limpiar los baños y decidí pasar por la sala secundaria para ahorrar camino. Apenas crucé la puerta, vi a una mujer sentada en uno de los bancos metálicos. Llevaba un vestido claro y sostenía un bolso en su regazo. Pensé que quizá había perdido un autobús o esperaba el primero de la madrugada. Me acerqué para ofrecerle agua de la máquina expendedora, pero al llegar a pocos metros, la figura simplemente ya no estaba. No escuché pasos ni vi movimiento alguno, desapareció frente a mis ojos. Me quedé congelado, tratando de entender lo que había pasado. Revisé detrás de las columnas, en los baños contiguos, en la salida al andén. No había nadie. Esa fue la primera vez que sentí verdadero miedo, porque no se trataba de un reflejo o de un sonido extraño, había visto con claridad a alguien sentado allí. Los días siguientes procuré mantenerme ocupado para no pensar demasiado en lo ocurrido, pero las apariciones se volvieron más frecuentes. Pasajeros solitarios en los andenes, figuras que esperaban en fila frente a taquillas cerradas, maletas abandonadas que desaparecían en cuestión de segundos. Siempre a medianoche, siempre en los mismos lugares.
En una ocasión encontré en la sala secundaria un boleto de autobús tirado en el piso. Estaba algo amarillento y, al revisarlo, me di cuenta de que correspondía a una corrida de 1987. El papel estaba intacto, como si alguien lo hubiera dejado caer hace unos minutos. Guardé ese boleto, convencido de que era la prueba de que algo extraño pasaba en ese lugar. Hablé con Ramírez sobre lo que estaba viendo. No se mostró sorprendido, solo me miró con seriedad y me dijo que esas cosas siempre habían pasado en la central. Me contó que el andén número 7 estaba marcado por un accidente ocurrido hacía décadas, cuando un autobús lleno de pasajeros se incendió poco después de arrancar. Muchos murieron calcinados dentro del vehículo, y desde entonces, según él, había quienes aseguraban verlos deambular por las noches. Esa información me dejó helado. No lo había leído en ninguna parte ni escuchado antes. Decidí investigar por mi cuenta y, en mis descansos, fui a la hemeroteca municipal. Revisando periódicos viejos confirmé que, en efecto, en 1987 un autobús con destino a Monterrey se incendió al salir de la central, dejando más de 30 muertos. La nota mencionaba reclamos de familiares y críticas a la empresa por fallas de mantenimiento. Me impresionó que aquello hubiera sucedido justo en el mismo andén que yo recorría cada noche. Con esa certeza en mente, mi percepción cambió. Cada vez que pasaba por allí, sentía que las sombras tenían un peso distinto. Comencé a dudar de lo que veía y escuchaba, pero al mismo tiempo, la evidencia era difícil de ignorar. La central parecía cargada con los ecos de aquel accidente. Lo más inquietante fue cuando, una madrugada, mientras barría frente al andén 7, escuché claramente el motor de un autobús encendiéndose. No había ninguna unidad estacionada allí, pero el rugido era tan real que hasta vibró el suelo bajo mis pies. Levanté la vista esperando ver luces encendiéndose, pero lo único frente a mí era el espacio vacío iluminado por lámparas frías. Ese sonido marcó un antes y un después. Ya no podía convencerme de que era mi imaginación. Algo de lo pasado seguía vivo en ese sitio. Y yo estaba obligado a recorrerlo cada noche. Después de escuchar aquel motor invisible frente al andén 7, mi rutina cambió por completo. Ya no podía recorrer la central con tranquilidad. Cada sonido me parecía sospechoso y cada sombra me parecía demasiado nítida para ser solo un efecto de la luz. Aunque trataba de mantener la calma, el miedo se me fue instalando de manera constante, como un peso en el pecho. Lo más difícil era que nadie más parecía vivir lo mismo. Los vigilantes aseguraban que nunca habían visto nada extraño, aunque sospechaba que en realidad no querían hablar del tema. Ramírez era el único que me había dado una advertencia directa, pero incluso él evitaba profundizar. Los choferes que llegaban de madrugada estaban demasiado cansados para fijarse en lo que ocurría a su alrededor. Parecía como si la central, durante la noche, fuera solo mía y de esas presencias que la recorrían. Una madrugada decidí enfrentar mis miedos y quedarme un rato en la sala secundaria. Llevaba conmigo el boleto antiguo que había encontrado, como si fuera una especie de amuleto. Me senté en una de las bancas metálicas y apagué la lámpara de mi carrito de limpieza. El silencio era tan profundo que podía escuchar el zumbido de las lámparas del techo y el golpeteo de las gotas que caían de un aire acondicionado. Al cabo de unos minutos, el aire se volvió más frío y el olor cambió, como si alguien hubiera abierto una ventana hacia la calle. Fue entonces cuando escuché pasos que se acercaban por el pasillo. Se oían firmes, acompañados del arrastre de algo pesado. Me levanté, encendí la lámpara y caminé hacia el sonido. Al llegar a la esquina, la luz iluminó la silueta de un hombre con sombrero que cargaba una maleta grande. Avanzaba lento, como si no tuviera prisa. Cuando la luz lo alcanzó de frente, simplemente se desvaneció. No dejó sombra ni eco. El pasillo estaba vacío. Mi corazón latía con fuerza. No corrí, pero tampoco pude quedarme allí. Regresé a mi carrito y seguí limpiando los pasillos como pude, evitando mirar hacia atrás. Esa noche me costó mucho más de lo habitual mantenerme despierto, porque sabía que no estaba imaginando nada. Había visto claramente a una persona que ya no estaba allí. Las noches siguientes se repitieron escenas similares. Pasajeros que parecían esperar un camión,
figuras sentadas con bolsas o maletas. Algunas me miraban directamente, otras no parecían notar mi presencia. Lo más inquietante era que nunca escuchaba sus voces, salvo en murmullos lejanos. Todo ocurría en silencio, como si fueran recuerdos sin sonido. En una ocasión, cerca de las 2 de la mañana, escuché la voz de una mujer pidiendo información sobre horarios. Me acerqué a la taquilla, convencido de que esta vez encontraría a alguien real. Sin embargo, la ventanilla estaba cerrada y al asomarme solo vi los asientos vacíos del interior. La voz se repitió una vez más, con un tono más apagado, y luego cesó. Comencé a llevar un cuaderno en el que anotaba cada experiencia, con fecha y hora. No quería que mi memoria me engañara con el paso del tiempo. También regresé varias veces a la hemeroteca, buscando más noticias relacionadas con la central. Descubrí que el incendio de 1987 no había sido el único accidente. En la década de los 70 hubo un choque mortal entre 2 autobuses cerca de la terminal, y en los 90 se registró otro incendio en la zona de talleres. Al parecer, la empresa había acumulado varias tragedias a lo largo de los años. Esos hallazgos me hicieron reflexionar. Tal vez lo que yo veía no eran simples apariciones de un solo evento, sino el eco de varias desgracias que habían quedado ligadas al lugar. Como si la central almacenara fragmentos de cada tragedia ocurrida en torno a ella. Mi obsesión me llevó a investigar con algunos choferes veteranos. Uno de ellos, don Ezequiel, me dijo una madrugada que en sus años de servicio había escuchado historias de pasajeros que aparecían en los autobuses durante el trayecto y desaparecían antes de llegar a su destino. Nunca quiso confirmarme si lo había vivido en carne propia, pero sus palabras me dieron la impresión de que hablaba desde la experiencia. Según él, había algo en la ruta hacia Monterrey que atraía estas presencias. Un par de semanas después tuve una de las experiencias más perturbadoras. Era una noche de lluvia intensa. Los andenes estaban casi vacíos y los pocos camiones que quedaban estaban apagados. Yo recorría el pasillo cercano al andén 7 cuando escuché un golpeteo metálico. Pensé que era una gotera, pero al acercarme noté que se trataba del sonido de una puerta abriéndose y cerrándose sola. La del autobús incendiado ya no existía, pero la sensación de que alguien intentaba salir de un vehículo atrapado era inconfundible. En ese momento, las lámparas del techo comenzaron a parpadear y sentí un calor repentino, como si estuviera frente a un horno abierto. Cerré los ojos y escuché gritos apagados, como lamentos sofocados por humo. Abrí los ojos de golpe y el pasillo estaba en calma, sin rastro de fuego ni de gente. Pero el olor a quemado permanecía en el aire. Esa experiencia me dejó temblando. Regresé a la oficina de los trabajadores de limpieza y decidí no seguir rondando esa noche. Ramírez me encontró allí y me preguntó qué había pasado. Cuando le conté, solo asintió con seriedad y dijo que no era el primero en escuchar esos gritos. Le pregunté por qué seguía trabajando allí si sabía lo que ocurría. Me respondió que, con la edad que tenía, ya había aprendido a convivir con cosas que no podía cambiar. Su calma me desconcertó, pero también me dio una especie de resignación. En las semanas posteriores comencé a notar que no era el único que veía figuras. Un joven vigilante que apenas llevaba un mes me confesó que había visto a una niña corriendo entre los andenes en plena madrugada. Estaba tan asustado que pidió el cambio de turno. Eso me confirmó que lo que yo vivía no era un producto exclusivo de mi mente. Había algo real, compartido por varios trabajadores, aunque la mayoría prefería callarlo. Aún así, lo que ocurrió a mediados de aquel mes fue lo que marcó definitivamente mi vida. Era poco antes de las 3 de la mañana, cuando el cansancio suele ser más fuerte. Caminaba hacia la sala secundaria con la intención de descansar un momento en las bancas, cuando noté que todas las luces de ese sector estaban apagadas. No era un simple fallo, porque en el resto de la central todo seguía iluminado. Me acerqué con cautela y, apenas crucé la puerta, vi que la sala estaba llena de gente. Decenas de personas sentadas, algunas de pie con maletas, otras apoyadas en las paredes. Sus rostros eran inexpresivos, pero todos tenían los ojos fijos en la salida hacia el andén 7. Nadie se movía ni hablaba. Era como si estuvieran congelados en una espera interminable. Me quedé paralizado,
incapaz de retroceder o avanzar. El aire se sentía pesado, y lo único que escuchaba era un murmullo uniforme, como el zumbido de muchas voces mezcladas. De pronto, la multitud se desvaneció como una proyección apagada, dejando la sala vacía y en silencio. Las luces volvieron a encenderse de golpe. Salí corriendo, con el corazón a punto de salirse del pecho. Esa visión fue demasiado clara para ser un engaño de mi mente. Había visto una multitud entera de pasajeros fantasmales esperando un camión que jamás llegaría. Durante varios días pensé seriamente en renunciar. La idea de seguir expuesto a esas experiencias me aterraba. Sin embargo, el trabajo me era necesario y, en cierta forma, había desarrollado una obsesión por entender qué ocurría realmente en la central. ¿Eran apariciones de quienes murieron en los accidentes? ¿Eran proyecciones de energía acumulada por los años de tragedias? ¿O era algo más, algo que no podía comprender del todo? Fue esa curiosidad la que me mantuvo allí, aunque cada noche me enfrentara al miedo. Y pronto, esa decisión me llevaría a descubrir un detalle que cambiaría por completo mi forma de ver la central y sus secretos. La visión de aquella multitud en la sala secundaria me persiguió durante días. Al cerrar los ojos por la noche, incluso en mi casa, recordaba las miradas fijas de esas personas silenciosas. Soñaba con pasillos interminables, con maletas que se abrían solas y con asientos vacíos que de pronto se llenaban. Al despertar, no estaba seguro de si había dormido o si seguía atrapado en esa sala. Aún así, decidí continuar en el trabajo. Algo dentro de mí me pedía respuestas. Quería encontrar la raíz de lo que ocurría en la central. Tal vez era un impulso irracional, pero me convencí de que no podía abandonar sin entender, aunque la respuesta me aterrara. Esa obsesión me llevó a buscar a extrabajadores. Pregunté en la administración si tenían registros antiguos de personal. Me dieron algunos nombres y comencé a localizarlos. Uno de ellos, un exvigilante llamado Julián, aceptó hablar conmigo en su casa, en las afueras de la ciudad. Era un hombre de unos 60 años que caminaba con dificultad y se veía cansado. Apenas mencioné la central, su expresión cambió. Me contó que él mismo había presenciado apariciones en los 80, poco después del incendio del autobús. Decía que los primeros meses posteriores a la tragedia eran insoportables, se escuchaban gritos en los andenes, se veían pasajeros caminando en círculos, se encendían motores inexistentes. Según él, algunos trabajadores pidieron ayuda espiritual y llevaron a un sacerdote a bendecir el lugar. Eso redujo las manifestaciones por un tiempo, pero nunca desaparecieron del todo. Julián me advirtió que no me obsesionara. Dijo que conocía a personas que habían terminado enfermas, consumidas por el miedo y por la necesidad de entender. Lo escuché con atención, pero lejos de desanimarme, su testimonio me confirmó que todo lo que vivía era real y que tenía raíces profundas. Esa misma semana ocurrió algo que me dio una pista nueva. Mientras limpiaba cerca de los lockers donde los choferes guardaban sus pertenencias, encontré un cuaderno viejo detrás de un banco. Era un diario en mal estado, con hojas amarillentas. Al revisarlo, descubrí que pertenecía a un chofer llamado Manuel, cuyo nombre reconocí de una nota de periódico. Había muerto en el accidente de 1987, conduciendo el autobús incendiado. Las páginas estaban manchadas, pero algunas entradas eran legibles. En una de las últimas, Manuel mencionaba problemas con el sistema eléctrico del camión, cables sueltos que la empresa no había querido reparar a pesar de sus reportes. También hablaba de un presentimiento de que algo malo iba a ocurrir en su siguiente viaje. Leer esas líneas me estremeció. Era como si Manuel hubiera sentido el desastre antes de partir. Decidí guardar el cuaderno y, durante varios días, lo leí una y otra vez. Me pareció que el espíritu de ese chofer podía estar entre las presencias que rondaban la central. Tal vez no buscaban asustarnos, sino recordar lo que pasó, exigir que no se olvidara. Esa idea me dio un poco de calma, aunque el miedo no desapareció del todo. La experiencia más fuerte ocurrió en una madrugada de domingo. Estaba en la sala secundaria, revisando que todo estuviera limpio, cuando escuché el rugido de un motor en el andén 7. No quise acercarme, pero las puertas automáticas se abrieron solas, como invitándome a salir.
Caminé con cautela y, al llegar al andén, lo vi. Frente a mí había un autobús estacionado. Antiguo, de pintura deslavada, con las letras de la empresa apenas visibles. Por las ventanas, vi a pasajeros sentados en silencio, mirando al frente. Reconocí a la mujer del vestido claro, al hombre del sombrero con la maleta, y a varias de las figuras que había visto antes. Estaban todos dentro, inmóviles. El aire estaba denso, con un olor a humo penetrante. El motor sonaba fuerte, pero no salía humo del escape. Sentí que debía acercarme más, aunque el miedo me paralizaba. Me acerqué a la puerta del autobús y, para mi sorpresa, se abrió con un chirrido metálico. No entré. Algo en mi interior me decía que no debía hacerlo. Pero en ese momento, desde el interior, escuché una voz clara, distinta a todos los murmullos que había oído antes. Era una voz masculina, grave, que dijo: «No nos olvides». Me quedé petrificado. El motor se apagó de golpe y, en un parpadeo, el autobús ya no estaba. El andén estaba vacío, como siempre, iluminado por las lámparas blancas. Solo permanecía en el aire el olor a humo. Esa frase me acompañó durante semanas. La escribí en mi cuaderno, al lado de todas las notas que había tomado. Sentí que era una especie de mensaje, no solo para mí, sino para cualquiera que quisiera escuchar. Tal vez esas apariciones buscaban que los recordáramos, que no dejáramos que las tragedias quedaran en el olvido. Decidí hablar con algunos periodistas locales. Les mostré el diario del chofer Manuel y les hablé del accidente de 1987. Uno de ellos se interesó lo suficiente como para escribir un artículo de investigación sobre las negligencias de la empresa en aquella época. La nota salió publicada con fotos del autobús incendiado y testimonios de familiares de las víctimas. Leerla me causó una mezcla de alivio y tristeza. Después de la publicación, noté un cambio en la central. Las apariciones no desaparecieron por completo, pero disminuyeron. Ya no veía multitudes en la sala secundaria ni escuchaba motores tan seguido. Aún ocurrían cosas raras, pero con menor intensidad. Era como si, al ser recordados y reconocidos públicamente, los muertos hubieran encontrado un poco de paz. Con el tiempo, yo también encontré calma. Seguí trabajando un par de meses más hasta que conseguí un empleo distinto, de día. Al dejar la central, sentí que cerraba un ciclo. Sin embargo, nunca dejé de pensar en lo que viví. Esos rostros, esas presencias, me acompañan cada vez que entro a una terminal de autobuses. Han pasado años desde entonces, y al contar esta historia no busco asustar a nadie. Lo hago porque creo que lo que ocurre en la central tiene un sentido. No es solo un lugar con fantasmas, sino un recordatorio de que las tragedias no deben olvidarse. Detrás de cada accidente hubo vidas truncadas, familias que sufrieron, trabajadores que alzaron la voz y no fueron escuchados. A veces me pregunto si volveré a encontrarme con el autobús fantasma. Tal vez algún día, en otra ciudad, en otra terminal, me toque ver de nuevo esas figuras silenciosas esperando su viaje. Y si ocurre, solo espero recordar lo que aquella voz me pidió, no olvidar. Nunca pensé que mi vida pudiera girar en torno a un lugar tan apartado del mundo. El faro de Campeche al que fui asignado no figuraba en los mapas turísticos ni en folletos marinos, era apenas un punto solitario que se alzaba sobre un islote rocoso, a unas 2 horas en lancha desde la costa. Acepté el trabajo porque la paga, aunque no era deslumbrante, resultaba suficiente para alguien como yo, que buscaba escapar de las deudas y de ciertas malas compañías. Además, siempre me atrajeron la soledad y el mar abierto. O eso creía. El faro tenía décadas de historia. Había sido construido en tiempos del auge petrolero, cuando las rutas marítimas estaban más activas y se necesitaba guiar a barcos que se acercaban a la costa. Con el paso del tiempo quedó relegado, y ahora era apenas un vestigio de la modernidad pasada, funcionando todavía por obligación más que por necesidad. Aún así, el gobierno mantenía personal de guardia, turnos prolongados donde uno debía vivir en el lugar durante semanas enteras. La primera impresión que tuve al llegar fue de aislamiento absoluto.
La lancha que me llevó desde el muelle más cercano se alejó dejando un eco hueco sobre las olas, y pronto comprendí que el sonido del motor era el último ruido humano que escucharía por un largo tiempo. Frente a mí se alzaba el faro, una estructura blanca, con manchas de salitre y pintura desgastada, custodiando un pequeño caserón de concreto que servía como vivienda. Alrededor, solo rocas afiladas y la extensión interminable del mar. El encargado anterior, un hombre flaco y de mirada cansada, apenas habló conmigo. Me entregó las llaves, me indicó cómo operar el sistema de luces y me dejó un cuaderno de notas. Luego pidió que la lancha lo regresara a tierra sin siquiera despedirse. Aquella prisa me incomodó. Revisando el cuaderno encontré anotaciones técnicas, instrucciones de rutina, pero también frases sueltas que parecían escritas bajo presión. No salir después de medianoche, cerrar bien la puerta del nivel inferior. Si escuchas pasos en la escalera, espera, no respondas. Pensé que era una especie de broma cruel de quien había pasado demasiado tiempo solo. El primer par de días transcurrió sin contratiempos. Me dediqué a limpiar la casa, organizar provisiones y familiarizarme con los controles del faro. En las noches subía al mirador y contemplaba el resplandor de la lámpara barriendo el horizonte. A veces me parecía hermoso, casi hipnótico, como si aquella luz me aislara aún más del mundo. El viento golpeaba con fuerza, pero el silencio era tan profundo que cualquier ruido menor resaltaba con violencia. La primera situación extraña ocurrió en la tercera noche. Mientras me preparaba un café en la cocina, escuché un golpeteo insistente contra la puerta metálica que daba al muelle. Creí que serían ramas arrastradas por la marea, pero cuando abrí con cautela no había nada. Solo la espuma golpeando las rocas. El ruido cesó en cuanto la puerta quedó abierta, como si alguien hubiera huido al ser descubierto. Después comenzaron los pasos en la escalera interna del faro. Eran sonidos nítidos, de botas mojadas subiendo lentamente. Al principio pensé que mi mente me jugaba malas pasadas, pero en una ocasión subí de golpe con una linterna y encontré las huellas. Eran marcas oscuras en los peldaños, como si alguien hubiera dejado rastros de agua salada. Revisé cada piso, incluso el mirador, pero no hallé a nadie. No quise dejarme dominar por el miedo. Me repetía que eran coincidencias, la humedad, la madera crujiendo, el cansancio. Sin embargo, el cuaderno que me había dejado mi antecesor empezó a rondar mi cabeza. Decía claramente que no debía responder si escuchaba pasos. Esa advertencia ahora cobraba un peso distinto. ¿Qué había visto él para escribir algo así? Las noches siguientes se hicieron más densas. En el horizonte comenzaron a aparecer luces que no pertenecían a ninguna embarcación moderna. Eran tenues, como faroles antiguos que se movían lentamente sobre las olas. Intenté comunicarlas por radio, pero no recibí respuesta. Una madrugada incluso me pareció escuchar campanas lejanas, como si vinieran desde un barco fantasma que pasaba frente al faro. Dormir se volvió casi imposible. Cerraba los ojos y me despertaba con la sensación de que alguien respiraba cerca. En más de una ocasión vi, desde el marco de la puerta, una sombra detenerse y desaparecer en cuanto encendía la lámpara. Mi piel siempre estaba erizada, como si el aire cargado de sal trajera consigo presencias invisibles. El colmo fue al final de la primera semana. Subí al mirador para revisar la lámpara y la encontré apagada. Era imposible, el mecanismo estaba programado y yo lo había revisado 2 horas antes. Mientras trataba de encenderlo de nuevo, vi claramente, a lo lejos, una silueta en la superficie del mar. No era un barco, parecía una figura humana que se mantenía de pie sobre las aguas, inmóvil, mirando hacia el faro. Mi corazón latía tan fuerte que tuve que apoyarme en la barandilla para no caer. Parpadeé varias veces, convencido de que era una ilusión. Pero cuando volví a mirar, la figura seguía allí, delgada, vestida con lo que parecía un viejo uniforme de marinero. Levantó un brazo lentamente, señalándome. Fue entonces que la lámpara se encendió sola, iluminando con violencia el horizonte. En ese instante, la figura desapareció. Bajé corriendo las escaleras, sin saber si debía refugiarme en la casa o salir huyendo a la roca misma. No tenía a dónde ir. Esa noche no pude dormir.
Revisé de nuevo el cuaderno y encontré al final una nota que no había visto. Si lo ves, nunca lo señales de vuelta. Mantente adentro. Y reza para que solo te mire de lejos. Fue en ese momento que comprendí que aquel faro no solo estaba destinado a guiar barcos, sino a vigilar algo más, algo que merodeaba en la oscuridad del mar y que, por alguna razón, se acercaba cada vez más a mí. Me tomó varios días volver a sentirme en condiciones de cumplir con mis turnos. El mareo constante había disminuido, aunque no del todo. El médico del pueblo me dijo que probablemente eran vértigos relacionados con el aislamiento y la humedad, pero yo sabía que no era solo eso. Había algo más, algo que no podía nombrar y que prefería callar. Aún así, regresé al faro porque no tenía otra opción. Si mi trabajo me quedaba en la calle, y la idea de perderlo me resultaba más aterradora que cualquier cosa que pudiera enfrentar allí. Desde la primera noche, los ruidos comenzaron de nuevo, pero esta vez los escuché con más atención. No eran simples crujidos de madera ni el viento azotando las rendijas. Había golpes acompasados, como si alguien caminara alrededor de la base del faro, y a veces un arrastre metálico que recordaba a una cadena siendo tirada sobre la roca húmeda. Intenté convencerme de que tal vez eran pescadores que se acercaban de noche, aunque sabía que ninguno se arriesgaba a esas corrientes. Además, el oleaje era demasiado fuerte para que alguien pudiera mantenerse en pie cerca de la orilla sin ser arrastrado. Una madrugada, mientras revisaba los instrumentos, escuché con claridad 3 golpes en la puerta de entrada. Me paralicé. El corazón me golpeaba tan fuerte que apenas respiraba. Me asomé por la pequeña ventana, pero no vi a nadie. La playa estaba desierta, solo iluminada por la tenue claridad de la luna y la luz que giraba desde lo alto del faro. Bajé lentamente con una linterna en mano y, al abrir la puerta, encontré las marcas frescas de manos húmedas sobre la madera, como si alguien hubiera estado golpeando con los nudillos empapados en agua salada. No había pisadas, no había señales de embarcaciones cercanas. Solo las manos. Desde esa noche supe que el faro guardaba secretos que no estaban en los registros. Para distraerme, empecé a leer un viejo cuaderno que encontré en una gaveta. Era un diario olvidado, escrito por un antiguo guardafaros. Las primeras páginas describían la rutina diaria: encender la lámpara, limpiar los cristales, registrar las condiciones del mar. Pero después de unas semanas de anotaciones ordenadas, la letra cambiaba. Se volvía nerviosa, temblorosa. El hombre escribía sobre voces que lo llamaban desde el acantilado, sobre figuras que veía a través del resplandor de la linterna. Decía que los ahogados venían a reclamarlo, que lo observaban desde la playa. Leí esas páginas con un frío recorriéndome la espalda. El diario terminaba abruptamente, sin una última nota de despedida ni un cierre. No había explicación de qué le sucedió al autor. Al día siguiente pregunté a un anciano del pueblo sobre él. Bajó la voz y me dijo que aquel guardafaros había desaparecido sin dejar rastro, que algunos aseguraban que se lanzó al mar siguiendo un canto que solo él escuchaba. Nadie lo buscó demasiado porque, según ellos, había sido elegido por el mar para unirse a los que ya estaban bajo las olas. Las semanas siguientes fueron peores. El sonido de cadenas arrastrándose se volvió cotidiano. Algunas noches escuchaba voces mezcladas con el viento. No eran gritos ni palabras claras, sino susurros quebrados que parecían flotar desde el agua. Cuando lograba dormir, soñaba con hombres cubiertos de algas que trepaban por las escaleras del faro, sus ojos vacíos fijos en mí. Despertaba empapado de sudor, convencido de que aún estaban en la habitación. En una de esas madrugadas, durante una tormenta intensa, el faro perdió energía por unos minutos. La oscuridad fue total. Solo el rugido del mar llenaba el aire. Encendí una lámpara de emergencia y corrí escaleras arriba para revisar la lámpara principal. Al llegar, vi algo que hasta hoy me resulta difícil describir. En medio de la lluvia y los relámpagos, sobre las rocas que rodeaban el faro, había figuras de pie. Eran muchas, quizá una docena. No se movían, no se tambaleaban pese al oleaje que golpeaba con violencia. Estaban firmes, como si fueran parte de la piedra misma, pero su silueta era inconfundiblemente humana. Me quedé mirándolos sin atreverme a parpadear.
Cada relámpago los iluminaba con claridad, y aunque trataba de convencerme de que eran sombras o ilusiones creadas por el agua, había algo innegablemente real en ellos. Lo peor fue que uno levantó la mano lentamente, señalando hacia donde yo estaba. Sentí un mareo insoportable y tuve que sostenerme de la baranda para no caer. La luz del faro volvió a encenderse de golpe y, en ese instante, las figuras desaparecieron. Bajé temblando, incapaz de concentrarme en mi labor. No podía entender cómo nadie más había contado esas cosas. ¿O era que todos los que pasaban por ese faro terminaban guardando silencio, igual que el autor del diario? En el pueblo nadie quería hablar del tema. Cada vez que preguntaba, me respondían con evasivas o cambiaban de conversación. Algunos incluso me recomendaron dejar el trabajo y marcharme, como si supieran que tarde o temprano algo me pasaría. El aislamiento se volvió insoportable. Empecé a sentir que el faro ya no me pertenecía, que estaba habitado por presencias más antiguas que yo, presencias que no toleraban mi intrusión. Cada vez que bajaba a la playa encontraba marcas extrañas en la arena, símbolos que parecían hechos con objetos arrastrados por el mar. No duraban mucho porque la marea los borraba, pero siempre estaban frescos cuando amanecía. Una tarde, mientras recogía agua de lluvia en un barril, vi algo atrapado entre las rocas. Era una pequeña botella de vidrio con un corcho hinchado por la humedad. La abrí y dentro había un papel enrollado. Estaba casi ilegible, pero alcancé a descifrar unas palabras: no luches, el mar reclama lo suyo. Esa frase me persiguió día y noche. ¿Quién la había escrito? ¿Y cómo había llegado hasta allí? Los días pasaban lentamente, y cada vez me costaba más distinguir entre lo real y lo que mi mente me mostraba. A veces escuchaba pasos detrás de mí en los pasillos del faro, y al voltear no había nada. En otras ocasiones, las ventanas se empañaban como si alguien respirara muy cerca del cristal desde afuera. Dormía con la lámpara encendida, aunque sabía que eso no me protegía. Un amanecer, agotado, decidí subir a lo alto del faro antes de que se apagara la lámpara. Quería ver el horizonte, comprobar que todavía existía un mundo más allá de la isla. El mar estaba en calma, una calma sospechosa, como si hubiera algo esperando bajo la superficie. Me quedé un buen rato observando, cuando de pronto vi una silueta en el agua, muy cerca de la orilla. Al principio pensé que era un tronco arrastrado por la corriente, pero luego distinguí un rostro. Era pálido, casi transparente, con los ojos abiertos mirándome fijamente. No sé cuánto tiempo me quedé congelado. El rostro parecía flotar sin hundirse, como si me esperara. En ese momento supe que no era una simple visión. Algo o alguien estaba intentando arrastrarme hacia el mar, del mismo modo que había ocurrido con otros antes que yo. Cerré las ventanas del faro y me encerré en la habitación, pero no sirvió de nada. Esa noche soñé que el agua se filtraba por las rendijas y que el faro entero se hundía bajo las olas, conmigo adentro. Cuando desperté, mi cama estaba empapada. Los días posteriores se convirtieron en una pesadilla que avanzaba despacio, como las mareas que suben sin prisa pero que terminan cubriéndolo todo. El faro, que en un inicio me había parecido un lugar solitario pero soportable, se transformó en una trampa donde cada rincón ocultaba señales de que ya no estaba solo. Lo peor no era escuchar pasos en la escalera ni ver sombras en los pasillos, sino darme cuenta de que esas presencias parecían tener paciencia, como si supieran que tarde o temprano cedería. Recuerdo una noche en particular. El viento era tan fuerte que parecía que la estructura misma del faro crujía con cada embestida. El mar se agitaba con una furia que nunca había presenciado, y las olas chocaban contra las rocas levantando columnas de espuma. En medio de aquel estruendo, escuché un golpe proveniente de la puerta del nivel inferior. Me armé de valor y bajé con la linterna en la mano. La puerta estaba cerrada con seguro, pero alguien la empujaba desde afuera. No se trataba de ramas ni de objetos llevados por el viento, era un golpe rítmico, como si unas manos insistieran con terquedad. Al iluminar la ventana, vi apenas un rostro desdibujado entre el agua y la oscuridad, ojos vacíos, la piel blanquecina y el cabello flotando, como si el mar hubiera traído hasta allí a un ahogado que quería entrar. Cerré con más fuerza, pero la presión cesó de pronto, dejándome con el eco del propio corazón latiendo desbocado.
Aquella visión me hizo comprender que ya no se trataba de simples apariciones. El mar estaba trayendo algo hacia el faro, y yo era parte de lo que reclamaba. Esa misma noche, al subir al cuarto de control, descubrí que la lámpara principal se había apagado sin razón. Revisé los interruptores, los fusibles y hasta los cables, pero todo estaba en orden. Lo extraño fue que, al volverme hacia el ventanal, noté un resplandor en el horizonte. No era la luz de otro barco ni la de algún poblado costero, sino una hilera de destellos que se movían en formación, como si un convoy invisible cruzara lentamente el mar. No pude apartar la vista hasta que los destellos se disolvieron. Cuando encendí la lámpara de nuevo, sentí que alguien estaba de pie justo detrás de mí. Giré de inmediato y no había nadie, aunque el aire estaba cargado de un olor salobre, como de redes empapadas y cuerpos en descomposición. Al amanecer, decidí que debía escribir lo ocurrido. No porque creyera que alguien lo leería, sino para aferrarme a la idea de que aún estaba cuerdo. Usé un cuaderno que encontré en el escritorio, viejo y cubierto de manchas de humedad. Grande fue mi sorpresa al descubrir que no estaba en blanco, había páginas llenas de anotaciones con mi propia caligrafía. Fechas anteriores, sucesos que nunca viví pero que parecían anticipar lo que ahora me ocurría. En una entrada, fechada un año antes de que aceptara el empleo, estaba escrito: las luces regresan. El mar reclama nombres. Nadie se salva en este faro. No supe si era una broma cruel o si el lugar tenía forma de moldear mis recuerdos. La sensación de que estaba atrapado en algo más grande que yo se hizo insoportable. Intenté contactar con la capitanía por radio, pero el aparato solo emitía estática. A ratos, entre el ruido, juraría haber escuchado voces que repetían frases incomprensibles, a medio camino entre rezos y lamentos. A veces, eran gritos de auxilio que se apagaban de golpe, como si fueran arrancados de la señal. A veces, eran susurros que pronunciaban mi nombre. Me convencí de que la radio ya no era un medio de comunicación, sino una especie de canal entre el faro y el mar, un eco donde los muertos reclamaban ser escuchados. Los días se fundieron con las noches. Apenas comía, apenas dormía. Cada vez que cerraba los ojos, veía la silueta de los marineros, siempre empapados, con los ojos huecos y la piel manchada de algas. Llegaban hasta el ventanal del cuarto de control y golpeaban el cristal sin romperlo, como si no hiciera falta, porque tarde o temprano lograrían entrar. En ocasiones los veía de pie sobre el acantilado, esperando inmóviles. Su paciencia era infinita. Yo, en cambio, sentía que mi resistencia se desmoronaba con rapidez. Una madrugada, después de un temporal particularmente violento, escuché un sonido nuevo: campanas. Provenían del mar abierto, aunque sabía que no había iglesia ni boyas en kilómetros a la redonda. Eran campanadas lentas, profundas, que se mezclaban con el rugido de las olas. Al mirar por los binoculares, descubrí figuras que avanzaban sobre el agua, como si caminaran sobre una superficie invisible. Se acercaban al faro en fila, y cada una cargaba una linterna antigua que emitía un resplandor verdoso. Cuando estuvieron lo suficientemente cerca, distinguí sus rostros. Eran los mismos marineros que había visto en visiones, pero esta vez no eran sombras. Estaban ahí, ascendiendo por la roca que conducía a la base del faro. Subí hasta la cima con el corazón desbocado. La puerta principal tembló bajo los golpes, pero no cedió. Sin embargo, sabía que no necesitaban abrirla. El faro entero vibraba, como si esas presencias fueran parte de su estructura. La lámpara giratoria comenzó a parpadear sin control, proyectando haces de luz que iluminaban el mar en intervalos irregulares. En cada destello, las figuras estaban más cerca, primero en la escalera, luego en el pasillo, después en la sala contigua. Sentía que el aire se enfriaba con cada paso suyo. No corrí, porque sabía que no había a dónde escapar. Me limité a esperar. La última imagen que recuerdo con claridad es la de la sala llenándose de agua, como si el mar hubiera irrumpido sin romper muros ni ventanas. Las paredes se cubrieron de humedad, el piso crujió bajo la presión y el salitre se me metió en los pulmones. En medio de aquella inundación imposible, los marineros me rodearon. No hablaban, no pedían nada, solo me miraban.
Uno de ellos me extendió una linterna idéntica a las suyas, con la luz verdosa parpadeando. Al tomarla, sentí que algo en mi interior cedía, no miedo, sino una aceptación inevitable, como si hubiera comprendido el papel que me correspondía en aquella procesión sin fin. No sé cuánto tiempo pasó desde entonces. Tal vez fueron horas, tal vez días. A veces creo que sigo aquí, en el faro, cumpliendo con una guardia interminable, pero ya no como hombre, sino como parte de los que caminan entre la espuma. La lámpara sigue encendiéndose cada noche, aunque ya no sé si es para guiar a los barcos o para atraer a los que se pierden en el mar. Lo cierto es que quienes lleguen hasta aquí no encontrarán al operador que aceptó un trabajo solitario, sino a alguien distinto. O quizá algo distinto. Si alguien alguna vez encuentra este cuaderno, quiero dejar constancia de lo que viví. El faro no es un simple edificio de vigilancia costera. Es una puerta, un umbral entre el mar y lo que el mar reclama. Yo crucé ese umbral, sin remedio. Y si lees esto, tal vez tú seas el siguiente en escuchar las campanas en la madrugada. No suelo hablar de mi trabajo. Para la mayoría de la gente, ser archivista en un municipio pequeño es algo aburrido, rutinario y hasta inútil. Dicen que es un empleo para quienes no tuvieron la suerte de encontrar algo mejor. En parte lo entiendo, pasar la mayor parte de la jornada rodeado de carpetas viejas, cajas llenas de polvo y estantes que se doblan bajo el peso de los años, no parece nada atractivo. Pero hay quienes encontramos cierta tranquilidad en el orden, en clasificar documentos y rescatar la memoria perdida de un lugar. O al menos así me gustaba pensar antes de que todo cambiara. El archivo municipal donde trabajo se encuentra en un edificio antiguo, de muros gruesos y techos altos. Alguna vez funcionó como escuela y, más atrás en el tiempo, como oficinas de hacienda. Los pasillos conservan un eco particular que hace que cada paso se multiplique en repeticiones huecas. Durante el día, el movimiento del personal y de los visitantes disimula esa resonancia, pero en la noche, cuando me toca cubrir guardias largas, el silencio hace que el lugar adquiera un carácter distinto, casi inquietante. Fui asignado a turnos nocturnos porque, según el director, yo era el único que no tenía familia que atender en casa. Tú puedes, estás joven, me dijo, como si la soledad fuera una virtud. Al principio no me molestó. El pago era un poco mejor y la idea de estar tranquilo, sin interrupciones, me parecía aceptable. Nunca imaginé que esas horas solitarias me harían enfrentar cosas que aún ahora me cuesta nombrar. Mi rutina era sencilla. Llegaba a eso de las 8 de la noche, encendía las luces principales y revisaba que las puertas estuvieran cerradas. Luego me instalaba en la sala de consulta, una habitación rectangular con mesas largas de madera, donde los investigadores revisan documentos durante el día. Ahí acomodaba mi termo de café y comenzaba a clasificar expedientes atrasados. A veces el trabajo me absorbía y las horas pasaban rápidas, pero en otras ocasiones el sueño me vencía y me quedaba dormido sobre los papeles. La primera vez que ocurrió algo extraño fue una madrugada de agosto. Había tormenta afuera y el golpeteo de la lluvia contra los ventanales creaba un ruido constante, casi hipnótico. Yo revisaba unas carpetas de los años 70, informes policiales sobre accidentes de carretera, cuando escuché un crujido en el pasillo. Levanté la cabeza y no vi nada. Pensé que quizá era la madera dilatándose por la humedad, pero los pasos continuaron, cada vez más claros. Me levanté con la linterna en la mano y avancé hasta el pasillo. El eco me engañaba, parecía que había alguien caminando, alejándose lentamente hacia la sección de documentos notariales. No era la primera vez que algún indigente trataba de colarse, así que avancé con cuidado. Al llegar, encendí la luz y no vi a nadie, solo estantes repletos de legajos amarillentos. El olor a papel viejo y humedad era más intenso que de costumbre. Volví a mi mesa algo intranquilo, convencido de que había imaginado los pasos. Pero al sentarme descubrí algo imposible. Los expedientes que tenía frente a mí ya no eran los mismos. Había dejado abiertos unos informes de tránsito y ahora tenía delante una carpeta distinta, con un sello rojo que decía confidencial. El papel era tan frágil que parecía deshacerse con solo mirarlo. Dentro había fotografías en blanco y negro de un cuerpo en una zanja,
cubierto de calorías. El rostro estaba irreconocible, pero el uniforme de policía era visible. No recordaba haber sacado ese archivo de ninguna parte, y sin embargo estaba ahí, frente a mí, como si alguien lo hubiera colocado mientras me levanté. Sentí un escalofrío recorrerme. Tomé la carpeta con manos temblorosas y la devolví al estante más cercano, sin revisar mucho más. No quise pensar demasiado en lo que había pasado. Me repetí que quizá me había confundido de papeles, que el cansancio me estaba jugando una mala pasada. Me convencí de eso y traté de seguir con mi trabajo. Las noches siguientes algo similar volvió a suceder. Cada vez que me levantaba un momento de la mesa, al regresar encontraba expedientes distintos a los que había estado trabajando. No cualquier expediente, sino aquellos con marcas de reservado o confidencial, documentos que según el reglamento ni siquiera deberían estar accesibles. Fotos de cadáveres, informes de desapariciones, declaraciones de testigos que nunca llegaron a tribunales. El patrón se repitió tanto que me resultó imposible atribuirlo al azar. Alguien, o algo, quería que yo viera esos archivos. Empecé a notar también un murmullo bajo en los pasillos. No eran ruidos claros, más bien una mezcla de voces apagadas, como si alguien conversara detrás de una pared gruesa. Al principio pensé que era mi mente sugestionada por tantas horas de silencio, pero los murmullos crecían en intensidad cuando me acercaba a ciertas secciones, especialmente al fondo, donde guardaban los expedientes judiciales más antiguos. Decidí contarlo a uno de mis compañeros, un archivista mayor que trabajaba en la mañana. Le expliqué que encontraba carpetas que no correspondían y que escuchaba voces. Me miró en silencio y solo me dijo, no te metas de más. En este edificio hay historias que es mejor no desempolvar. Su tono fue tan serio que me desarmó. No insistí, pero sus palabras se quedaron rondando mi cabeza. Las cosas llegaron a un punto más inquietante una semana después. Mientras revisaba unas cajas de documentos sin catalogar, descubrí un legajo con mi apellido en la portada. Eso llamó mi atención porque mi familia nunca había tenido relación con asuntos oficiales. Abrí la carpeta y me encontré con un reporte fechado en 1998, el año en que mi tío Raúl desapareció. Siempre nos dijeron que había abandonado el pueblo por deudas, pero en esas hojas estaba registrado como detenido por investigación interna. El último informe mencionaba un traslado que nunca se concretó. Me quedé paralizado. Esa información no coincidía con lo que mi familia creía. Volví a leer cada línea, tratando de comprender. De pronto, un golpe fuerte resonó en la sala, como si alguien hubiera tirado un archivador metálico. Corrí a revisar y no encontré nada fuera de lugar. Cuando regresé a la mesa, la carpeta con el nombre de mi tío había desaparecido. Busqué por todos lados y no estaba. Ni siquiera en el estante más cercano. A partir de esa noche comencé a sentir la presencia de alguien detrás de mí. Era una sensación constante, el aire se volvía pesado, el vello de mis brazos se erizaba, y a veces incluso escuchaba una respiración tenue. Nunca vi claramente a nadie, pero en los reflejos de los ventanales me parecía distinguir una sombra erguida, inmóvil, que se desvanecía en cuanto giraba la cabeza. La intranquilidad me llevó a registrar con detalle cada expediente extraño que aparecía. Tomaba notas rápidas en un cuaderno, escribiendo fechas, nombres, ubicaciones. Descubrí que la mayoría de esos archivos correspondían a casos de desapariciones no resueltas, casi todos en los años 80 y 90. Personas que simplemente se habían desvanecido del registro civil. Lo inquietante era que los documentos parecían moverse solos hacia mi mesa, como si la propia memoria del archivo quisiera revelarse. Con el paso de los días empecé a dormir mal. Soñaba con pasillos interminables, con carpetas que se abrían solas y dejaban caer fotografías de cuerpos enterrados en tierra húmeda. En esos sueños, una voz masculina repetía mi nombre con insistencia. Despertaba sobresaltado, con la sensación de haber escuchado el eco en mi propia habitación. Llegué a considerar renunciar, pero algo en mí me impulsaba a seguir. Era como si hubiera una verdad oculta que necesitaba descubrir, una pieza perdida que tenía relación no solo con mi tío, sino con muchas otras personas del pueblo.
Cada noche que pasaba en el archivo me hundía más en esa búsqueda involuntaria, como si yo mismo ya fuera parte de los documentos, atrapado en ese edificio que parecía tener voluntad propia. La última noche de este primer periodo que puedo relatar ocurrió algo que me convenció de que ya no se trataba de coincidencias. Estaba ordenando cajas cuando escuché claramente que alguien me llamó por mi nombre, en un susurro grave. Me giré de inmediato y, por un segundo, vi a un hombre de uniforme policial antiguo, con el rostro cubierto de cal, de pie al final del pasillo. Parpadeé y la figura desapareció, pero en el suelo quedó una carpeta abierta con el mismo sello rojo de confidencial. Dentro había una sola hoja, un listado de nombres, entre los cuales reconocí el de mi tío. Y al pie, una firma ilegible. No tuve tiempo de leer más porque las luces parpadearon y todo el edificio se sumió en un silencio absoluto. Fue ahí cuando entendí que aquello apenas estaba comenzando. La segunda noche, al entrar al archivo, noté un ambiente distinto. Como si la humedad hubiera crecido, impregnando las paredes de un olor agrio que antes no estaba. Encendí las luces de los pasillos y, aunque todo parecía en orden, tuve la sensación de que alguien había estado hurgando entre los estantes. Un par de carpetas aparecían abiertas sobre una mesa que yo recordaba haber dejado vacía. No quise precipitarme en suposiciones, pero la idea de que otro tuviera acceso a ese lugar no me dejó tranquilo. Me acerqué a las carpetas. Eran expedientes de casos viejos, desapariciones, denuncias de violencia, incidentes nunca esclarecidos. Lo curioso era que, al pasar las hojas, varias tenían manchas que parecían recientes, como de humedad o incluso de grasa, como si alguien con manos sucias las hubiera manipulado poco antes de que yo llegara. Cerré todo y lo guardé de nuevo, pero esa inquietud me acompañó durante el resto del turno. Pasada la medianoche el silencio se volvió más denso. El zumbido de los fluorescentes parecía retumbar, y cada crujido del edificio me mantenía en alerta. En un momento, sentí claramente el roce de pasos en el pasillo. Caminé hacia allá convencido de encontrar a algún curioso, pero no hallé nada. Sin embargo, cuando regresé a la sala, la mesa estaba otra vez ocupada por las mismas carpetas. Como si alguien jugara conmigo. No supe qué hacer. El instinto me decía que saliera, pero también algo más fuerte me empujaba a revisar. Abrí una de las carpetas y me encontré con un caso que reconocí de inmediato, un asesinato ocurrido en los 90, nunca resuelto, que todavía se mencionaba en el pueblo. La carpeta tenía una foto que juraría no estaba la noche anterior, el retrato de un hombre que había sido señalado como sospechoso, con el rostro marcado por la desconfianza y el miedo. En la parte trasera de la foto alguien había escrito a mano un nombre que no aparecía en el expediente original. El eco de pasos volvió a escucharse, esta vez más cerca. Salí del pasillo deprisa, pero no había nadie. Las luces titilaron con un zumbido breve y cuando se estabilizaron, vi desde lejos la silueta de alguien parado al fondo. No se movía, solo estaba ahí, con los brazos caídos, como vigilando. Caminé unos pasos, pero la figura desapareció al parpadear la luz. De regreso en la mesa, las carpetas se habían multiplicado. Una decena abierta, con fotos, reportes y recortes de periódico que jamás había visto en ese archivo. La mayoría trataba de muertes violentas, accidentes extraños o desapariciones ocurridas en distintos años. Algunos recortes tenían tinta fresca, tanto que manchaban los dedos al tocarlos. En ese momento entendí que el archivo no solo guardaba documentos. Era como un espacio donde los muertos seguían exigiendo atención, reclamando que alguien mirara sus historias olvidadas. Esa certeza me provocó un miedo difícil de explicar. Me refugié en la oficina del fondo, cerrando la puerta. Allí el silencio era más soportable. Pero al intentar concentrarme en otra cosa, escuché como del otro lado alguien arrastraba carpetas por el suelo. Un murmullo bajo, como el roce de páginas al ser hojeadas, me hizo sentir que no estaba solo. Me atreví a asomarme y vi, en el pasillo, las carpetas regadas como si alguien las hubiera lanzado desde arriba. No quise recogerlas. Me limité a esperar el amanecer. Cuando al fin salí, el archivo estaba intacto, sin carpetas en el suelo ni fotos adicionales. Todo parecía haber sido un espejismo,
pero el olor agrio seguía impregnando el aire, confirmándome que lo vivido había sido real. Nunca logré salir del archivo aquella noche. No como lo había planeado. Cuando encontré la escalera de emergencia bloqueada por dentro con muebles que yo no recordaba haber visto en esa posición, comprendí que alguien o algo no quería que me marchara. El silencio era tan absoluto que hasta mis propios pasos parecían ofenderlo. A cada movimiento sentía la presión de miradas invisibles, como si las sombras entre los estantes hubieran cobrado conciencia. Recordaba el expediente con los nombres tachados, esas hojas donde las letras parecían flotar fuera del papel. Me atormentaba la idea de que si volvía a abrirlo, quizá vería mi propio nombre escrito. Lo dejé en un rincón de la mesa, sin atreverme a revisarlo otra vez. Pero en algún momento desapareció. Al levantar la vista lo vi reposando en un estante al fondo del pasillo, en un lugar donde nunca lo había puesto. Las hojas, abiertas como si alguien las hojeara en silencio, dejaban escapar un susurro apenas audible, una respiración tenue. Me acerqué con cautela, aunque todo en mí pedía que huyera. Cuando lo toqué, las letras habían cambiado. Ya no eran los nombres de desaparecidos ni las anotaciones de muerte sin esclarecer. Ahora eran fragmentos de frases, inconexas, como si alguien hubiera recortado pedazos de testimonios y los hubiese mezclado. Entre ellos reconocí uno que me heló: el guardia nocturno, se niega a aceptar lo que firmó. Sentí un escalofrío. El expediente ya no relataba crímenes pasados, estaba describiendo lo que me ocurría a mí. De pronto, una ráfaga apagó las lámparas. Solo quedó la penumbra débil de las luces de emergencia. En ese instante escuché pasos claros, firmes, que resonaban en el pasillo. No eran los míos. Eran varios. Tomé mi linterna y apunté, pero el haz de luz apenas revelaba la nube de polvo que flotaba en el aire. Los pasos seguían, rodeándome, como si un grupo invisible marchara en círculo. Después vinieron las voces. No las comprendía al principio, eran murmullos superpuestos, pero poco a poco se hicieron claras, eran rezos, frases de juicios y condenas. Testimonios entrecortados que parecían provenir de decenas de gargantas al mismo tiempo. El aire se volvió denso. Empecé a sentir que cada palabra se adhería a mi piel como una capa pegajosa. Traté de gritar, pero mi voz se quebraba. Corrí hacia la puerta principal, pero el candado estaba cerrado desde afuera. Golpeé, rogué, pero nadie contestó. Fue entonces que la luz de emergencia comenzó a parpadear. Y en esos parpadeos, por primera vez, vi sus siluetas. Eran figuras humanas, pero desdibujadas, como manchas de humo con rostros apenas delineados. Caminaban entre los estantes, se detenían frente a mí y parecían arrastrar consigo un frío imposible. Una de ellas, más definida que las otras, llevaba un uniforme antiguo, tal vez de policía. Se inclinó sobre mí, y aunque su boca no se movía, en mi mente retumbó una frase nítida: firma, para que termine. Sentí que me extendía un papel invisible. Mis manos temblaban y tuve la certeza de que si aceptaba, perdería algo más que mi libertad. Me negué. Cerré los ojos y murmuré cualquier oración que recordaba. Cuando los abrí, las figuras se habían dispersado, pero el expediente seguía abierto frente a mí. En él, una nueva línea escrita en tinta fresca me hizo retroceder: se niega a firmar, pero seguirá custodiando lo nuestro. No recuerdo cómo pasaron las horas. Lo siguiente que sé es que me encontraron a la mañana siguiente, sentado en la misma silla, con el expediente cerrado sobre las rodillas. El encargado abrió la puerta sorprendido de verme despierto, como si nada hubiese pasado. Todo el archivo estaba intacto, ordenado, sin rastro de voces ni figuras. Cuando traté de mostrarle las páginas escritas, estaban en blanco. Todas. Ni un solo nombre, ni una sola frase. Solo hojas vacías. Renuncié ese mismo día. No quise volver. Pero no me dejaron marchar del todo. A veces, por la noche, escucho pasos en mi casa. Oigo cómo se mueven cajones y cómo alguien manipula papeles invisibles. Y cada mañana encuentro una hoja en blanco sobre mi mesa, siempre la misma, como si el archivo aún me reclamara. No sé cuánto tiempo más resistiré. Porque cada día la hoja parece más pesada,
como si poco a poco se llenara de algo que yo no puedo ver, pero que tarde o temprano tendré que firmar. Cuando acepté el trabajo como recepcionista nocturno en un pequeño hotel de carretera en Chiapas, pensé que sería lo más parecido a un descanso. Después de años cargando cajas en bodegas y metiéndome a empleos que apenas me dejaban tiempo para dormir, aquello me parecía un alivio, atender a los pocos viajeros que se detenían. Entregarles una llave y pasar el resto de la madrugada leyendo o mirando la televisión vieja que había en la recepción. El hotel quedaba a la orilla de la carretera que conecta Comitán con la frontera, un tramo que muchos usan solo de paso. Era un edificio bajo, de 2 pisos, con fachada pintada en tonos deslavados y un letrero luminoso que parpadeaba más de lo que alumbraba. Tenía apenas 12 habitaciones. Los dueños eran una pareja mayor que vivía en una casita detrás del estacionamiento, y solo se asomaban en la mañana para revisar que todo estuviera en orden. El resto del tiempo, yo quedaba a cargo. La primera noche me instalé con una libreta y una lámpara pequeña, dispuesto a pasar el turno escribiendo. El silencio era casi total, apenas se oía el paso ocasional de un tráiler o el eco de los grillos en la maleza. Pensé que sería fácil acostumbrarme. Sin embargo, antes de la medianoche llegó el primer detalle extraño. Un auto se detuvo frente a la recepción. De él bajó un hombre alto, vestido con ropa oscura. No habló mucho, apenas dijo que quería una habitación por unas horas. Le pedí sus datos para el registro, como me habían indicado los dueños, pero el hombre solo me miró un momento, escribió algo ilegible y me devolvió la pluma. Su letra parecía hecha a toda prisa, como garabatos. Le entregué la llave de la habitación 6 y lo vi caminar hacia el pasillo sin voltear atrás. Lo raro fue que, minutos después, cuando quise anotar en la libreta de control el número de auto, no encontré ningún vehículo en el estacionamiento. Salí a asomarme, pensando que quizá había estacionado más lejos, pero no había nada. El hombre había entrado al cuarto como si se hubiera desvanecido de la carretera misma. Quise restarle importancia, tal vez había llegado a pie desde algún punto cercano. Pero al pasar la madrugada, empecé a notar un silencio extraño proveniente del pasillo donde estaban las habitaciones. Ninguna luz encendida, ninguna puerta cerrándose. Cuando di la vuelta para revisar, la habitación 6 estaba en penumbras y la llave seguía puesta en la cerradura por dentro. En la mañana, al entregar el turno, les conté a los dueños lo sucedido. Ellos se miraron entre sí y me respondieron con evasivas. El hombre seguramente se había ido por otra salida, me dijeron. Pero el hotel no tenía otra salida más allá del pasillo que yo había vigilado. Me recomendaron no pensar demasiado en eso y cumplir con el trabajo. La segunda noche, ocurrió algo parecido. Una pareja llegó cerca de las 3 de la madrugada, cansados, pidiendo habitación. Ella llevaba un vestido ligero, él una camisa desabotonada hasta el pecho. Los dos parecían exhaustos, como si hubieran caminado un largo tramo. Les di la habitación 9. Esta vez vi claramente que no había ningún auto, y tampoco escuché motor alguno detenerse. Cuando subieron la escalera, noté que sus pasos apenas hacían ruido, como si caminaran sobre algo acolchado. Dormí unas horas en la recepción, pero al despertar, poco antes de que amaneciera, la libreta de registros no mostraba su entrada. Revisé 2 veces, y en la línea donde había escrito sus nombres había ahora un espacio en blanco. La tinta simplemente había desaparecido. A partir de entonces me empecé a obsesionar con registrar bien cada huésped. Guardaba una libreta aparte, escrita con otra pluma, convencido de que alguien me estaba jugando una broma. Sin embargo, la tercera noche ocurrió lo que terminó de sacudirme. Eran casi las 4 cuando un camión de pasajeros se detuvo frente al hotel. Vi cómo descendieron varias personas, hombres, mujeres y hasta un par de niños. Todos en silencio, como si obedecieran a una señal invisible. No se miraban entre sí ni hablaban. Se formaron frente al mostrador y, uno por uno, comenzaron a pedirme habitaciones. Sus rostros estaban pálidos, con ojeras profundas, y sus ropas parecían húmedas, como si hubieran estado bajo la lluvia. El camión, sin embargo, nunca lo escuché acercarse ni arrancar después. Tampoco lo vi desaparecer.
Fue como si nunca hubiera estado ahí. Les entregué las llaves con las manos temblorosas. Ninguno escribió en la libreta. Simplemente tomaban el llavero y se marchaban hacia los pasillos, con una lentitud uniforme que me erizó la piel. Una vez que todos se dispersaron, el silencio volvió. No dormí. Pasé la madrugada esperando el amanecer, con la sensación de que algo me observaba desde los cuartos ocupados. Pero lo más perturbador fue que, cuando los dueños regresaron a revisar, no había nadie en las habitaciones. Todas estaban intactas, como si nunca hubieran sido usadas. Esa mañana no pude callar. Les reclamé lo que estaba pasando. El hombre me escuchó con paciencia, pero su esposa lo interrumpió diciendo que yo debía acostumbrarme, que esas cosas siempre habían ocurrido en el hotel. No todos los que llegan dejan rastro, dijo. Y con eso se dio la vuelta, como si hubiera cerrado el tema. Desde entonces, cada noche es un desfile de huéspedes que aparecen y desaparecen sin explicación. Yo sigo cumpliendo mi trabajo, registrando en mi libreta secreta lo que ocurre, aunque sé que quizá nadie lo creerá. Sin embargo, siento que hay un patrón, algo que se esconde detrás de esas visitas efímeras. Y mientras más avanzo en mis turnos, más temo que algún día esos huéspedes decidan no marcharse al amanecer. Nunca olvidaré la primera noche en que el silencio del hotel me resultó distinto, casi hostil. No era el murmullo lejano de los insectos ni el viento que se colaba por las ventanas mal selladas, sino una calma forzada, como si algo estuviera esperando a que me distrajera. Encendí la radio pequeña que guardaba en recepción, pero la estática dominaba todas las frecuencias. Apagué y me quedé mirando el vestíbulo, con esa sensación de que no estaba del todo solo. Poco antes de la medianoche llegó un auto antiguo, de esos que ya deberían estar en un desuesadero. El motor chisporroteaba y el conductor apenas bajó la ventanilla. Un hombre de sombrero, con la cara oculta por las sombras, me pidió una habitación. Su voz era seca, sin matices. Cuando se acercó a la ventanilla del registro, pude notar que no levantaba la cabeza. Escribí su nombre como lo entendí, pero al mirar el papel, me di cuenta de que había dejado la línea en blanco. No recordaba ni una sola letra de lo que había dicho. Él tomó la llave sin dar las gracias y caminó hacia el pasillo. Lo seguí con la vista, pero su silueta se desvaneció en la penumbra como si se hubiera mezclado con el aire. Minutos después, escuché pasos en la escalera, como si alguien bajara arrastrando botas pesadas. Revisé las cámaras, pero la imagen estaba cubierta de interferencia. El televisor mostraba apenas sombras borrosas que cruzaban el pasillo. Subí para cerciorarme, convencido de que era el huésped que acababa de entrar. El pasillo estaba vacío, aunque una de las puertas permanecía entreabierta. Me acerqué con cautela, pero adentro no había nadie, solo un cuarto frío, con la cama intacta y la ventana abierta de par en par, dejando entrar el aire nocturno. El reloj marcaba la 1:30 cuando otro vehículo se detuvo. Esta vez era una camioneta destartalada que parecía cargada de costales. De ella bajó una mujer con vestido antiguo, como sacada de una foto sepia. Caminaba despacio, con la cabeza cubierta por un velo que no dejaba ver su rostro. Pidió habitación, pero no movía los labios. Las palabras parecían surgir de su garganta como un murmullo sin vida. Apenas toqué el registro, noté que sus manos eran pálidas, casi translúcidas. Me temblaron los dedos, aunque traté de actuar con normalidad. Le di la llave y ella se dirigió al mismo pasillo donde antes había desaparecido el hombre del sombrero. Me quedé mirando las llaves colgadas en el tablero. La del cuarto 7, la que supuestamente había entregado al hombre, seguía ahí. Lo mismo sucedía con la del cuarto 3, la que le di a la mujer. Revisé el libro de registro y estaba en blanco, sin nombres ni firmas. Quise pensar que era el cansancio, que me estaba jugando malas pasadas, pero el sudor frío que me corría por la espalda me decía lo contrario. A las 3 de la mañana los pasillos comenzaron a resonar con voces. No eran claras, pero parecían conversaciones apagadas, como un murmullo colectivo. Subí de nuevo con la linterna en la mano. Al final del pasillo noté que todas las puertas estaban entreabiertas. En el interior de cada habitación se alcanzaba a distinguir movimiento, como si varias personas se desplazaran en la oscuridad.
Acerqué la linterna y las figuras se ocultaron en un parpadeo. Solo quedaban cuartos vacíos, fríos y en silencio. Regresé a recepción con la sensación de haber cruzado una frontera invisible. El espejo que colgaba junto al mostrador empezó a empañarse desde dentro, como si alguien respirara detrás del vidrio. Me acerqué lentamente y vi que una silueta se dibujaba en la superficie, un rostro desconocido mirándome fijamente. Retrocedí con el corazón desbocado. El vidrio se agrietó de golpe, pero no se rompió. Me quedé inmóvil, escuchando el eco de risas apagadas que provenían del pasillo. Lo peor sucedió cerca del amanecer. Sonó el teléfono de recepción, aunque yo sabía que la línea llevaba meses desconectada. Contesté con voz temblorosa. Una voz ronca, masculina, dijo mi nombre. No preguntó nada más. No había manera de que supieran quién era yo, jamás lo dije en ningún momento, y en el pueblo apenas me conocían. Antes de que pudiera responder, la llamada se cortó. El aparato quedó muerto, sin tono. Al salir a revisar, noté que los autos de los supuestos huéspedes ya no estaban en el estacionamiento. Solo quedaban marcas de llantas en el lodo, algunas tan profundas que parecían hechas con vehículos mucho más pesados de lo que había visto llegar. Cuando amaneció, me obligué a revisar habitación por habitación. Todas estaban intactas, las camas tendidas, sin señales de que alguien hubiera dormido allí. Y sin embargo, en el cuarto 7 encontré algo que me dejó helado, un sombrero polvoriento sobre la silla, viejo, ajado, con un olor rancio a humedad. En el cuarto 3, en cambio, sobre la cama reposaba un velo desgarrado, como si lo hubieran dejado a propósito para que lo encontrara. Tomé ambas cosas y las guardé en una caja detrás del mostrador. No sabía qué hacer con ellas, solo que eran la prueba de que no estaba perdiendo la razón. Esa segunda noche marcó el inicio de mi certeza, los huéspedes que recibía no eran de carne y hueso. Y el hotel, ese edificio olvidado en la carretera, parecía ser su refugio. Lo que no sabía entonces era que yo también empezaba a convertirme en parte de ellos. Nunca olvidaré la madrugada en que decidí enfrentarme a lo que fuera que habitaba en ese hotel. Hasta entonces, mi rutina había sido resistir, tratar de sobrevivir a la tensión de cada noche, pero había llegado a un punto en que ya no podía más. No era solo el miedo constante, sino la sensación de estar siendo arrastrado poco a poco hacia una oscuridad de la que no iba a regresar. Me preparé como si fuera a una guerra. Revisé cada pasillo, cada habitación disponible, asegurándome de que todo estuviera en orden antes de la medianoche. Llevaba conmigo una linterna, una libreta para registrar cualquier cosa que ocurriera y una navaja que, aunque sabía inútil frente a lo que enfrentaba, me daba cierta tranquilidad. Ese era el ambiente que reinaba, un hotel vacío de día, un lugar torcido y vivo de noche. Esa madrugada comenzó como las anteriores, un huésped que llegaba sin ruido, que pedía habitación sin darme mirada fija, que desaparecía en el pasillo como una sombra más. Lo particular fue que esta vez se trataba de una familia. Una mujer joven con 2 niños, todos vestidos con ropa antigua, de un estilo que no correspondía a estos tiempos. Ella me dio un nombre que parecía sacado de otra época, y lo anoté en el registro con la tinta temblando. Sabía que al amanecer ese nombre no estaría ahí. Me quedé observando el pasillo mientras ellos subían. El eco de sus pasos era distinto, no coincidía con el sonido de pies reales sobre el suelo. Eran huecos, apagados, como si vinieran de otro lugar. Pasadas las 2 de la mañana, comenzaron los ruidos. El crujido de las puertas, el murmullo de voces lejanas, pasos que subían por la escalera y se detenían justo cuando yo enfocaba la linterna. Pero aquella noche se sumó algo más, el olor a humedad se transformó en un hedor insoportable, mezcla de tierra removida y flores marchitas, como si el hotel entero fuera una tumba recién abierta. No soporté más y subí a los pasillos. Las puertas de varias habitaciones estaban entreabiertas, dejando escapar ráfagas de aire frío que me erizaban la piel. Dentro no había nada, salvo la sensación opresiva de que alguien me observaba desde un rincón que no podía ver. Al llegar al segundo piso, vi la silueta de la mujer con los niños, parada frente a una ventana. No se movía. La linterna la iluminó y entonces comprendí que no era una presencia pasajera como otras.
Su rostro estaba cubierto de tierra seca, los ojos hundidos, y en los brazos sostenía a uno de los niños inertes, como si se tratara de un bulto sin vida. La visión me paralizó. Ella levantó la mirada hacia mí y pronunció unas palabras inaudibles, pero lo suficiente para que el frío me atravesara. De pronto todas las puertas del pasillo se abrieron al mismo tiempo. Los huéspedes que jamás existieron comenzaron a salir, hombres sin rostro, viajeros con la ropa deshecha, mujeres con los cabellos enredados y ojos vacíos. El pasillo se llenó de figuras que caminaban lentamente hacia mí. Corrí escaleras abajo sin mirar atrás, con el corazón a punto de estallar. Llegué a la recepción jadeando, pero lo peor me esperaba allí. El libro de registro, ese que cada mañana aparecía vacío, estaba abierto sobre el mostrador. Esta vez no estaba en blanco. Cada página estaba llena de nombres, cientos de ellos, escritos en la misma caligrafía irregular. Lo extraño era que muchos coincidían con las historias de accidentes de carretera de los que alguna vez escuché hablar en los noticieros locales. Gente que murió sin llegar a su destino, viajeros nocturnos que jamás aparecieron. Todos estaban allí, hospedados en el hotel que yo custodiaba. Lo último que recuerdo de esa noche es que una mano helada se posó sobre mi hombro. No me atreví a girar, pero escuché una voz que susurró con claridad: «Ya formas parte de nosotros». Al despertar, estaba tendido detrás del mostrador, con el cuerpo entumecido y la garganta seca. El amanecer se filtraba por la ventana, y como siempre, el hotel parecía vacío. El registro estaba cerrado y en blanco, como si nada hubiera ocurrido. Sin embargo, sé que algo cambió en mí desde entonces. Cada vez que cierro los ojos siento que todavía camino por esos pasillos, acompañado por los huéspedes que no existen, escuchando sus pasos a mi alrededor. Y aunque sigo trabajando en ese lugar, ya no espero un amanecer tranquilo. Sé que tarde o temprano mi nombre aparecerá en ese libro, como uno más de los viajeros que se hospedaron para no salir jamás.